Y realmente Daniel se escribió en una época en la que realmente era el siglo II, se escribió después de las profecías, carece de autoridad, las referencias que hace el Nuevo Testamento a Daniel solamente significan que el Nuevo Testamento es otro conjunto de mitos, de falsedades y de leyendas, igual que el libro de Daniel. Pues la verdad es que no, porque el libro de Daniel contiene profecías que se cumplieron mucho después del siglo II y que demuestran que efectivamente el libro tiene autoridad, tiene legitimidad y es lo que dice ser. Un conjunto de oráculos y profecías de un profeta de Dios y no una falsificación de un judío astuto y avispado en el siglo II a.C. Vamos a ver eso yendo a uno de los pasajes de Daniel más controvertidos, pero fundamentalmente controvertidos porque la gente a veces tiene tanto exceso de imaginación como carencia de conocimiento bíblico. Nos vamos a ir al capítulo 9 de Daniel y a la profecía de las 70 semanas, porque es una profecía que efectivamente nos sitúa ya en profecías que se cumplieron después del año 165, cuando en teoría se acabó el libro de Daniel. Dice así la profecía de las 70 semanas, capítulo 9 y versículos del 20 en adelante. Vamos a leerla y luego la vamos a ir desmenuzando. Y luego les dejaré tiempo de preguntas para que me destrocen tranquilamente. Dice así en Daniel 9, del 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, en realidad 70 sietes o 70 setenas en hebreo, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos allá, porque efectivamente la profecía de las 70 semanas marca un periodo de 490 años. Y van a suceder una serie de cuestiones y efectivamente lo que es importante es que, como dice el versículo 24, en ese periodo se acabará la prevaricación, se pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad, se traerá la justicia perdurable, se sellará la visión y la profecía y se ungirá al santo de los santos. La primera parte de las 70 semanas es bastante sencilla, porque, como dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 más 62 son 69. Si contamos 69 semanas, teniendo en cuenta que cada día es un año, 69 semanas son igual a ¿cuántos años?
69 por 7, que no es tan difícil. 483. ¿Desde cuándo empezamos a contar los 483 años? Desde el año 457 a.C. ¿Por qué? Ahora se lo voy a decir, no crean que es un capricho mío. 457 a.C. Si me acompañan ustedes al libro de Esdras, capítulo 7, Esdras, capítulo 7, y versículos del 1 en adelante. Vamos a saltar algún versículo para que vean ustedes lo que hay. Que es el inicio de la reconstrucción según las órdenes de Artajerjes, dice así. Esdras capítulo 7 y versículos del 1 en adelante. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, vamos a saltarnos, por supuesto, el resto de hijos, versículo 5, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, a partir de aquí sigue dando una serie de disposiciones, pero la orden es para volver al servicio del santuario. No solo le da la libertad, sino que permite que vayan con él, que lleven el dinero que necesiten, etcétera, etcétera, etcétera. 7º año del rey Artajerjes, 457 a.C. Sabemos que es la fecha, porque efectivamente la misma Biblia señala cuándo se produce. Si a 483 años, que son las 69 semanas, le quitamos 457 desde antes de Cristo, ¿qué año nos sale? Nos sale el 26 después de Cristo, no les voy a complicar la existencia. 26 después de Cristo. Hay 483 años. Empezamos a contar desde el 457 a.C., que es cuando se produce la orden de Artajerjes para que Esdras vaya, reconstruya, etcétera, etcétera, y llegamos al 26 después de Cristo. ¿Qué pasó el 26 después de Cristo? No lo saben ustedes, pero yo tengo que preguntárselo, es mi obligación. El año 26 después de Cristo, que es cuando acaba
la semana 69, es decir, es justo cuando acaba la semana 69 y tiene que empezar la 70, el año 26 después de Cristo es el año 15 del emperador romano Tiberio. ¿Alguien recuerda qué pasó el año 15 del emperador romano Tiberio? Acompáñenme a Lucas capítulo 3, porque es enormemente interesante. Esto es mucho después del 165 y, sin embargo, la Biblia era enormemente clara acerca de lo que iba a suceder siglos después. Lucas capítulo 3 y versículo 1. Fíjense lo que dice. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En el 26 después de Cristo, a los pocos meses, como dice la profecía de las 70 semanas, apareció el Mesías príncipe, Jesús de Nazaret. Ahora, fíjense porque esto es enormemente importante. La Biblia da, entre las más de 300 profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús, da algunas donde además identifica la época en que tenía que aparecer el Mesías. La primera de esas profecías está en el libro de Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a los 12 patriarcas y le dice a Judá que en un momento determinado, cuando el cetro, es decir, la realeza, no fuera de Judá, aparecería el Silo. El Silo era el Mesías. ¿Qué rey está reinando cuando nace Jesús? Herodes. ¿Era Herodes de la tribu de Judá? No, era un idumeo. El único momento en que la corona de Israel no descansó en un judío, que era cuando tenía que aparecer el Mesías, fue durante el reinado de Herodes el Grande. Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. Pero aparte de eso, el libro de Daniel es muy claro sobre cuándo tenía que aparecer el Mesías príncipe. En el año 26 después de Cristo, justo cuando concluye la semana 69, tenía que aparecer el Mesías príncipe. O el Mesías príncipe apareció en el año 26 o no esperen ustedes que aparezca. Desde luego, en el caso de los judíos que siguen esperando que aparezca el Mesías, van con bastante retraso. Y es curioso que en alguna discusión rabínica del Talmud se cita al profeta Daniel y se dice en esa época tenía que aparecer el Mesías, pero por razones que no entendemos no apareció. No, sí apareció. No quisisteis recibirlo. Es una cosa muy distinta. Pero fíjense que la profecía en este sentido es muy clara. Año 26. ¿Qué sucede después de la aparición? Bueno, los que creen que por alguna razón absolutamente inexplicable, después de la semana 69 se para la profecía de las semanas y milenios después continúa, pues evidentemente dirán que ahí queda, pero no es lo que dice la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas dice que después de la semana 69 viene la semana 70. Y precisamente en ese tiempo se quita la vida al Mesías. Y después, además, se va a producir el que vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Eso se produjo. De hecho, el versículo 27, que es una repetición precisamente de todo lo anterior, dice que efectivamente a mitad de la semana 70 cesaría el sacrificio y la ofrenda. Jesús aparece en el año 26. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? El ministerio de Jesús duró 3 años y medio, media semana. ¿Qué pasó en el año 30?
Jesús es crucificado y no es necesario el sistema de sacrificios del templo. Como dice muy claramente el Evangelio, en el momento en el que Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo del templo. El templo siguió funcionando todavía años hasta que llegara un príncipe que arrasara el templo, como dice aquí, después de la muerte del Mesías. Pero el sistema de sacrificios del templo ya no tenía ningún valor para Dios, porque Cristo había pagado de manera total el precio de nuestros pecados en el momento en el que la cruz expiró y dijo: consumado es. Ahora, fíjense de nuevo, porque esto es enormemente importante. En el año 26 aparece el Mesías príncipe. A mediados de la semana siguiente, la semana 70, se acaba ese sistema sacrificial. Eso fue el año 30. En el que Cristo murió en la cruz y sustituyó con un sacrificio que, como dice la carta a los hebreos, era totalmente superior al sacrificio de animales, lo sustituyó y expió todos nuestros pecados. Fíjense, todavía ahí voy a ir más lejos en este sentido. Al final, lo que señala que va a suceder en estas semanas Daniel es algo que se cumplió con Jesús. Versículo 34. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Quién expió y puso fin al pecado y expió la iniquidad? Si me acompañan ustedes a Hebreos capítulo 9 y vamos a ver los versículos del 21 al 28. Salvo que lleguemos a la conclusión de que va a haber un anticristo futuro en la semana 70 que va a expiar la iniquidad, pero creo que eso es realmente complicado. Hebreos capítulo 9. Y versículos del 21 en adelante dice esto. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es la propiciación por el pecado? Que por cierto también se menciona aquí, expiará la iniquidad. ¿Cuál es la propiciación por el pecado? ¿Quién es la propiciación por el pecado? Para ponérselo más fácil. Bien, vamos a ir a Romanos capítulo 3, donde de nuevo Pablo desarrolla esa misma idea. Romanos capítulo 3, y versículos del 22 en adelante. Desde el 21, Romanos 3, desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No solamente en la profecía de las 70 semanas se habla de que efectivamente terminaría la prevaricación, expiaría la iniquidad, traería la justicia perdurable, que es a través de la fe, dice que sellaría la visión y la profecía. ¿Quién sella la visión y la profecía? Jesús. Si me acompañan de nuevo a la carta a los Hebreos, aparece una afirmación que se suele pasar por alto, pero es enormemente importante. Y además yo diría que es un golpe letal para todos aquellos que creen que han ido apareciendo nuevos dogmas a través de la tradición. Si me acompañan a Hebreos, capítulo 1, fíjense en la afirmación que aparece, porque es una afirmación tremenda. Hebreos, capítulo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quisiera detenerme en estos versículos porque la traducción Reina Valera es muy débil. El autor de la carta a los Hebreos está oponiendo dos situaciones. En el pasado Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces, y lo ha hecho a través de los profetas. Los profetas a veces tenían sueños, los profetas a veces tenían visiones, los profetas a veces tenían una revelación angélica, los profetas a veces se plantaban en el templo. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas. Pero hemos llegado a los últimos días, a los postreros días. Y Dios ha hablado para siempre. Él nos ha hablado, es un pasado absolutamente perfecto. Dios nos habló en otro tiempo, pero ahora ha hablado, ha dicho la última palabra. Aquí se traduce por el Hijo, pero literalmente en griego dice en Hijo. Dios como Hijo, Dios en su persona del Hijo, ha hablado y ha hablado totalmente. En el pasado hemos tenido muchas revelaciones. De pronto Dios se le aparecía a Abraham y le decía: no te preocupes que vas a tener una descendencia. Se le aparecía a Moisés desde la zarza ardiente. Se le aparecía a Salomón después de que hubiera consagrado el templo. Eran revelaciones parciales de muchas maneras y en muchas ocasiones. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: eso se ha terminado. Dios ha hablado ya de manera definitiva, porque no ha enviado a un profeta. No se ha aparecido en sueños, no ha vuelto a manifestarse en la zarza ardiente. Ha hablado en Hijo. El Hijo era el mismo Dios que efectivamente estaba hablando de manera definitiva. Y esto sella la visión y sella los profetas. Por supuesto hay un ministerio de profetas, hay gente que tiene visiones, etc. Pero ya la revelación no es una revelación muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas. Dios ha hablado en Hijo, como Hijo. Y es tremendo porque todo este primer capítulo de la carta a los Hebreos es para dejar claro que el Hijo no es un personaje inferior. No es, como creen los testigos de Jehová, un Dios o un ser más pequeño o una criatura. Es como Dios ha hablado porque es Dios en Hijo. Por ejemplo, fíjense en ese mismo capítulo de Hebreos, capítulo 1 y versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios.
¿cómo adorarían los ángeles de Dios a una simple criatura, por muy poderosa que fuera? O versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Oh Dios, no una especie de diosecillo o de criatura poderosa, o como sostienen los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, el arcángel Miguel. No, tu trono, oh Dios. Y fíjense en el versículo 10, porque también está hablando del Hijo y además está citando un pasaje del Antiguo Testamento, concretamente el Salmo 102. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El carpintero que venía de Galilea, que según la profecía de Isaías 53 es alguien a quien no consideraríamos, porque si hubiera entrado en Jerusalén a caballo y seguido de un ejército, pues seguramente nuestro entusiasmo hubiera durado más tiempo, pero cumplió la profecía y entró humilde y pacífico montado en un asno. Ese que no tenía una apariencia atractiva era Dios. Y era precisamente en Hijo como Dios sellaba la profecía, como Dios sellaba la visión, como iba a llevar a cabo la expiación y al final la purificación del santo de los santos. No solamente porque Jesús limpiara el templo, sino porque realmente su sacrificio era un sacrificio muy superior a los sacrificios de la ley, que ponía fin a los sacrificios de la ley y que además dejaba muy claro que con esa sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice precisamente la carta a los hebreos. Y no hay más ofrenda por el pecado. Lo que vendría después de una generación, que generalmente es el tiempo que Dios da a una nación para arrepentirse. Jesús fue crucificado en el año 30, una generación dura 40 años, lo que nos lleva al año 70. ¿En qué año fue destruido Jerusalén y arrasado el templo? En el año 70. Cuando concluyó eso, como dice la profecía de las 70 semanas, apareció un príncipe extraño que arrasó el templo y el santuario. Lo que estaba viendo Daniel era tremendo. Y por supuesto nadie puede decir que el autor de Daniel es un falso autor que quiso engañar a la gente y escribió en el siglo II profecías que en realidad eran hechos que se habían producido antes, pero que él presentaba estafando espiritualmente a los demás con profecías. Por supuesto que Daniel vivió en el siglo VI a.C., describió toda la lucha entre Grecia y Roma en el capítulo 8, en los capítulos 10 y 11 describe esos enfrentamientos entre los sucesores de Alejandro Magno, pero esta profecía es tremenda. Y lo que Dios le está diciendo, además, a Daniel es tremendo. Hay un momento en que efectivamente a ti te preocupa, has estado orando por tu pueblo, preguntándote cuándo vamos a volver a la tierra, se va a reconstruir el templo, ¿qué va a suceder? Bueno, tienes que saber que sí, va a haber una orden y efectivamente el pueblo de Israel va a regresar a la tierra y va a reconstruir el templo. Pero eso no es lo importante. Porque en un momento determinado, desde que se dé la orden para reconstruir el templo, pasarán esas 69 semanas y aparecerá el Mesías. Y Daniel, tengo que decirte algo que seguramente te va a doler en el fondo de tu alma como judío. Van a matar al Mesías. Y además lo tremendo es que cuando maten al Mesías será precisamente 3 años y medio a mitad de la semana última, de la 70 semana, pero no te preocupes, porque aunque luego, después de la muerte del Mesías, llegará un príncipe que acabará con el santuario cuya reconstrucción tú quieres y con el sistema de templos que tú conociste cuando eras jovencito, etcétera, etcétera, lo que va a venir va a ser mucho más maravilloso. Porque ese Mesías instituirá por primera vez
algo que acabará con la iniquidad. Y llevará a cabo un sacrificio superior a todos los sacrificios anteriores y que lo sustituye totalmente. Y además significará el final de las revelaciones y de las profecías. Tú todavía recibes eso. Con el Rey Mesías, Dios hablará en hijo como hijo. Y lo que vendrá será algo que purificará el santuario, porque será el santuario celestial en el cual presentará su sacrificio el príncipe Mesías, y es un sacrificio hecho una vez y para siempre. El libro de Daniel, lamento que la gente pierda el tiempo haciendo especulaciones sobre si quien aparece en Daniel es Donald Trump o el Ayatollah Khomeini o algo de este tipo, que es una manera lamentable de perder el tiempo. Es un libro lleno de enseñanza práctica para nosotros. Y una de las cosas que muestra, y de ahí es su autenticidad, es que Dios controla los tiempos. El Mesías apareció exactamente el año que le fue revelado a Daniel que aparecería el Mesías. De la misma manera que de la forma que le fue mostrado a Miqueas, que el Mesías nacería en Belén, el Mesías nació en Belén. Y de la misma manera que le fue mostrado a Isaías, que sería rechazado por la mayoría del pueblo de Israel, y que además querrían enterrarlo con delincuentes, pero acabaría sepultado en la tumba de un rico, llevaría sobre sí el pecado del pueblo, aunque la mayoría del pueblo pensaría que era Dios el que le estaba condenando, porque le condenaban los supuestos representantes de Dios en la tierra. Lejos de ser un libro falso, escrito con una identidad falsa y conteniendo profecías falsas, Daniel es un libro tremendamente sólido que describe lo que sucedería en los siglos siguientes, prácticamente en el medio milenio siguiente, y que además contiene grandes profecías sobre la manera en la que Dios consumaría no solo la revelación, sino la salvación de la humanidad. Y en ese sentido, decir que se escribió en el año 165, como lamentablemente algunos dicen, ni siquiera tiene ningún valor. Porque la profecía de las 70 semanas llega mucho más allá del año 165 a.C., hasta el momento en el que apareció el Mesías y finalmente consumó su misión salvadora en este mundo. Muchas gracias a todos.